Buenas tardes. A continuación, nos disponemos a dar el parte médico relacionado con el COVID-19 en Yucatán. Adelante, licenciada Ángeles. Gracias, doctora Lidia. Este es el parte médico de este viernes 21 de enero. La Secretaría de Salud de Yucatán recomienda a la población yucateca evitar el uso de cubrebocas de tela o pañoletas, ya que está descrito que no brinda ninguna protección contra la variante Omicron. Por lo que para protegernos entre todos, se sugiere el uso de cubrebocas de 2 capas, tricapa o de uso grado médico, como es el KN95, ya que estos tienen una cobertura hasta del 95% contra el Omicron. Este viernes arribó a Yucatán un nuevo cargamento con 240,000 vacunas de la farmacéutica AstraZeneca, las cuales serán destinadas para la aplicación de la dosis de refuerzo a los sectores de población de 40 a 49 y 50 a 59 años de edad que viven en Mérida, informó la Secretaría de Salud. De igual forma, hoy inició la aplicación de la dosis de refuerzo contra el coronavirus a los sectores de población de 40 a 49 y 50 a 59 años de edad en 26 municipios del interior del estado. Este proceso se llevará a partir de hoy y hasta el 24 de enero de la siguiente forma. Este día se vacunaron personas de 40 a 49 en los municipios de Bocobá, Cansacap, Cuncunul, Chapap, Tzam, Yobaín, Xochitl y Ucú. Asimismo, arrancó la aplicación para hombres y mujeres de 50 a 59 años de Quintana Roo, Mayapam, Copomá, Tepacam, Suma, Cahua, Tecale Venegas, Mama, Xochitl, Tzilán de Bravo, Ixil y Sinanché. El 24 de enero arrancará este proceso para ambos sectores de población, únicamente en las demarcaciones de Canacín, Valladolid, Tizimín, Progreso, Tecash y Ticul. Este viernes también concluyó la aplicación de segundas dosis de vacunas contra el coronavirus de la farmacéutica Pfizer para adolescentes de 15 a 17 años de 30 municipios. Los invitamos a vacunarse sin temor para proteger nuestra salud y la de nuestras familias. Estamos trabajando de manera conjunta el Gobierno del Estado, la Secretaría de Bienestar y las Fuerzas Armadas. Como se ha señalado, en la reapertura económica, los datos más importantes son la ocupación hospitalaria y los ingresos diarios. El día de hoy tenemos 149 pacientes en hospitales públicos. 72,813 pacientes ya se recuperaron. No presentan síntomas ni pueden contagiar. Esta cifra representa el 86% del total de contagios registrados, que es 87,121. Hoy se detectaron 864 nuevos contagios de coronavirus, 432 en Mérida, 59 en Canacín, 58 en Progreso, 40 en Tizimín, 35 en Valladolid, 32 en Maxcanú, 31 en Umán, 29 en Concal, 19 en Tecash, 18 en Izamal, 15 en Acanqué, 2 en Ticul, 9 en Motul, 6 en Cacalchén y Cenotillo, 4 en Aquil, Jalachó, Mocochá y Tzucacap, 3 en Espita, Jocabá y 3 foráneos, 2 en Abalá, Chichimilá, Muna, Río Lagartos, Suquilá, Tixcocop, 1 en Calotmún, Chancóm, Tzam, Joctum, Jují, Cantunil, Opichén, Oxcuscap, Peto, Sellé, Sinanché, Sutzal, Tecón, Tetis, Tinún y Tuncás. De los 87,121 casos positivos, 692 son de otro país u otro estado. Los municipios de Yucatán con mayor número de personas contagiadas son Mérida, 50,827, Valladolid, 4,426, Canacín, 3,604, Progreso, 2,559, Umam, 2,193, Tizimín, 2,178, Ticul, 1,863, Tecash, 1,204, Motul, 1,117, Junucmá, 1,090, Maxcanú, 842, Izamal, 795, Acanqué, 675, Concal, 560, Tixcocop, 509, Peto, 427, Oxcuscap, 369, Temozón, 355, Chemash, 334, Tinum, 298. Las colonias de Mérida con mayor número de personas contagiadas son Centro, 210, Juan Pablo II, 150, Ciudad Cauquel, 117,
Chuburná de Hidalgo 110, Francisco de Montejo 75, Los Héroes 65, Vergel 3 60, Pacaptún 55, Industrial 47, Mulsais 45, Polígono 108 42, Las Américas 35, Brisas del Norte 34, Fidel Velázquez 32, Pensiones 29, Yucalpetén y Cordemex 28, Mayapán 26, Jesús Carranza y Miraflores 21. Específicamente en Mérida se han diagnosticado 51.827 personas contagiadas de coronavirus que viven 13.522 en la zona norte, 12.692 en la zona oriente, 5.059 en la zona centro, 8.123 en la zona sur, 12.431 en la zona poniente. Lamentablemente, en este parte médico informamos de 6 fallecimientos, 3 hombres y 3 mujeres de un rango de edad de 28 a 73 años. 4 residían en Mérida, 1 en Sanacac y 1 en Izamal. Entre sus principales enfermedades se encontraban obesidad, hipertensión, inmunosupresión y diabetes. En total, son 6.540 las personas fallecidas a causa del coronavirus. De los casos activos, 7.619 están estables, aislados, monitoreados por personal médico de la Secretaría de Salud de Yucatán. Presentan síntomas leves. Como ya se mencionó, 149 de los casos positivos están en hospitales públicos y en aislamiento total. Hay otros pacientes a la espera de diagnóstico. El rango de edad de los casos es de 1 mes a 107 años. Los indicadores semanales del Semáforo Estatal de Salud marcan color amarillo. Hasta aquí el reporte, doctora. Gracias, licenciada. Estaremos actualizando todos los días esta información a través de este medio. Muchas gracias.